Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gabriel 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 691. Cada facción comenzó a moverse. Sociedad de Almas. Capitán Aizen, Roja fue a Hueco Mundo e hirió, si no mató, a la mayoría de los espada que hizo con gran esfuerzo. Ichimaru Irin estaba dentro del edificio de la quinta división frente a Aizen mientras informaba. Aizen se sentó allí pensando en el mundo de Jin y la implicación que tiene en sus planes. Si no pueden defenderse, entonces no vale la pena preocuparse por ellos. Lo más importante ahora no está en Hueco Mundo, sino aquí. Aizen se levantó y, con una luz fría brillando en sus ojos, dijo: Jin, vamos a la Central 46. En el mundo humano, la sangre de Ichigo tiñó el suelo mientras miraba frente a él. Este chico. Ichigo ni siquiera vio a Byakuya moverse de su lugar. Rukia no escapó. En cambio, regresó con Byakuya y Reji. Esta vez, Ichigo sintió la desesperada necesidad de hacerse más fuerte. La disparidad de fuerza entre él y un Shinigami de la Sociedad de Almas era demasiado grande. Apretó los dientes mientras intentaba gatear, pero su fuerza lo traicionó cuando sintió que su conciencia se desvanecía en la oscuridad. No pensé que él sería la persona que vendría aquí. Urahara permaneció tristemente en un lugar distante mientras suspiraba antes de inclinar la cabeza y murmurar: ese debería ser el caso, después de todo, están relacionados. Urahara sabía que incluso con el cuerpo especial que preparó para Rukia, la Sociedad de Almas la descubrirá tarde o temprano, y una vez que ella parta hacia la Sociedad de Almas, le sería imposible salir. Si solo un vicecapitán viniera aquí, Ichigo habría ganado ya que el vicecapitán no tendría permiso para quitarse su limitador, pero tenía que ser un capitán, y Byakuya nada menos. Después de negar con la cabeza, Urahara salió de la oscuridad y llegó junto a Ichigo, quien se desmayó. Yoruichi, que todavía estaba en su gato negro, miró a Ichigo medio muerto dentro de la tienda de Urahara y sus ojos parpadearon levemente. Ichigo era hijo de Ishin, quien una vez fue el líder de la familia noble Shiba en la Sociedad de Almas. Puede parecer que los Shiba siempre contradicen a los Kuchiki, pero los 4 clanes nobles tenían buenas relaciones entre ellos. ¿Qué opinas? Urahara le preguntó a Yoruichi, quien se rió. Es mocoso. Byakuya puede haber sido bueno con el Shunpo, pero comparado conmigo, todavía está muy por detrás. Es bueno saber eso. Urahara llevó a Ichigo a su tienda y lo trató. Después de despertarse y escuchar que Urahara puede escoltarlo a la Sociedad de Almas, Ichigo decidió directamente ir allí y salvar a Rukia de inmediato. Urahara sabía que la presión espiritual de Ichigo era formidable, al igual que la de sus padres, y podía contrarrestar la hoyoificación. Sabía que Ichigo también procesaba un potencial extremadamente alto que parecía ilimitado. Estallido. El bastón de Urahara golpeó directamente a Ichigo en la cabeza antes de decir: te lo dije, en tu nivel actual, solo buscas morir yendo allí. La persona con la que peleaste era fuerte, ¿verdad? Pero él no es el más fuerte. Hay otros 12 capitanes junto con él. Experimentaste el poder de Roja antes, ¿verdad? Bueno, allí también hay otras 5 personas tan fuertes como él.
Bajo la presión espiritual liberada por Urahara, Ichigo no pudo moverse. Sintió como si le hubieran vertido en la cabeza una palangana llena de agua fría. Recordando el poder aterrador de Byakuya, y el hecho de que ni siquiera podía ver su movimiento, y el poder de Roja después de matar a Loyou, vio el significado de Urahara. Todos eran demasiado fuertes. Con tu poder actual, incluso si vas a la sociedad de almas, no tendrás la oportunidad de luchar, te matarán en segundos. Actualmente estás demasiado débil. Si te apresuras como estás, no podrás salvarte a ti mismo, y mucho menos a Rukia. No seas ingenuo. Si quieres morir, no uses a los demás como excusa. Después de decir esto, la presión espiritual de Urahara desapareció antes de decir con calma. En la sociedad de almas, cualquier prisionero tendría un período de un mes antes de ser ejecutado, lo mismo se aplica a Rukia, por lo que en los próximos 10 días, estarás haciendo algunas cosas, entrenamiento especial. Hueco Mundo. Roja estaba sentada encima de la cabeza de Loyou, y una hermosa chica con cabello verde se acostó frente a él mientras su mano estaba colocada sobre la máscara sobre su cabeza. Nadie se atrevió a molestar a los dos, ni siquiera a los pocos espada que sobrevivieron. Esta hermosa chica es Neyiel, la anterior tercera espada. Noitra le tendió una emboscada y le causó algunos daños en la máscara, lo que hizo que volviera al cuerpo de su hijo. Pero afortunadamente para ella, conoció a Roja aquí. Pero ni siquiera Roja podría restaurar su máscara rota, después de todo, en su reino eterno, tenía el poder de ignorar todas las reglas como el rey del alma, pero no tenía la capacidad de crear sus propias reglas. Así que lo mejor que podía hacer era permitirle recuperar su cuerpo adulto. Cuando su presión espiritual se condensa a un cierto nivel, puede recuperar su cuerpo adulto, pero lo mismo puede suceder a la inversa, esa era su situación actual. Mientras Roja estudiaba su máscara, Nel, que estaba acostada, de repente se encogió en una nube de humo y se convirtió en una niña. Estoy así otra vez. Había agravio en su voz y en su rostro. Normalmente, solo su apariencia debería verse afectada por su máscara rota, pero por extraño que parezca, incluso su personalidad se convirtió en la de una niña. Capítulo 692. Intrusos. Parece que fallé. Roja tomó a Nel en su mano y la puso en su regazo. Pensó por un momento antes de negar con la cabeza. Nel se recuperó por completo. Roja también sintió que el cambio de Nel fue bastante interesante. No puedo cuidar a Roja así. Nel miró a Roja con agravio, porque Roja la rescató, quería devolverle el favor. Ese es su carácter, amigable, amable e inocente. En cuanto a Aizen, ella no quería estar bajo sus órdenes, pero básicamente la obligó a unirse a él. De hecho, ninguno de los espada quería ser subordinado de Aizen, pero este último era demasiado fuerte y no podían desobedecerlo. No tienes que cuidar de mí. Roja sonrió y apretó la cara de Nel debido a lo linda que parecía. Se la puede comparar con Yachi, el vicecapitán de Zaraki. Después de un rato, Roja se puso de pie y miró la situación actual de Hueco Mundo mientras también sabía lo que sucedió en Human World. En su estado de reino eterno, nada podría limitar sus sentidos y su visión. Mientras quiera, puede ver todos los rincones de este mundo, ya sea en la sociedad de almas, Hueco Mundo o el mundo humano. Era superior a Yosuke, que conocía todos los nombres y gobernaba todo lo negro. La trama ahora va por buen camino y es el momento de la sociedad de almas. ¿Quieres abandonarme? Nel abrazó el brazo de Roja con desgana mientras sus grandes y lindos ojos se convertían en ojos de cachorrito con lágrimas para reforzar la técnica. Roja sonrió y dijo, no es necesario que te quedes aquí. Mi casa es muy grande. Te llevaré de regreso conmigo. Mientras bajaba la voz, Roja levantó la mano y la giró directamente, haciendo un túnel hacia el palacio del Rey del Alma. Aunque Shinjumaru y los demás se dieron cuenta de que Roja trajo a alguien con él, cuando lo miraron, simplemente negaron con la cabeza y continuaron haciendo lo que estaban haciendo. Solo Yosuke miró en dirección a Roja con el ceño fruncido mientras sus ojos brillaban con frialdad. ¿Sentencia de muerte? Rukia esperaba esto, pero tan pronto como escuchó esto, se sintió amargada. Ella era alguien del clan Kuchiki, y en la sociedad de almas, las familias se defienden dando el ejemplo de los culpables. Si hubiera otro Shinigami en su lugar, no la ejecutarían, pero como era de un clan noble, querían que ella fuera un ejemplo.
Pensando que tal vez su hermano podría ayudarla al principio, Rukia se enfrentó a la amarga realidad, ya que Byakuya no hizo nada, y desde que la Central 46 emitió la orden, no podrá hacer nada. De repente pensó en alguien. Pensó en lo que sucedió en el mundo humano y recordó a Roja, quien tenía la capacidad de ordenar al 46 Central. Sin embargo, no sabía si Roja la salvaría o no. Roja era una persona distante, aunque dijo que la ayudaría cuando la necesitara, tal vez se olvidaría de ella más tarde. Después de todo, ¿cómo podría el Escuadrón Cero interferir con las decisiones casuales en la sociedad de almas? Cuando Rukia fue sentenciada a muerte, Ichigo estaba entrenando con Urahara. Inoue, Sado y los demás, cada uno estaba despertando y entrenando su propia habilidad para ayudar a Rukia. Después de que finalizó el entrenamiento, 4 personas y un gato esperaron a que Urahara abriera la puerta a la sociedad de almas. Auge. Después de atravesar la peligrosa puerta, Ichigo y los demás cayeron del cielo a la parte occidental del Rukongai. Entonces, el Shinigami vive allí. Ichigo miró en dirección al Gotei 13 y su rostro se llenó de determinación. Ignoró al gato negro que le gritaba. De repente, una alarma que fue activada por Aizen fue activada por Ichigo corriendo. De repente, un tipo enorme cayó, sosteniendo una gran hacha en la mano y dijo: «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien quiso invadir la sociedad de almas, los entretendré, mocosos». Palacio del Rey del Alma. Senjumaru estaba en su palacio midiendo a Mel, que estaba completamente desnuda, para poder hacerle algo de ropa que no se rompiera cuando esté en su forma adulta ni se vuelva demasiado grande cuando esté en su forma infantil. Roja estaba paseando por el palacio de Senjumaru y de vez en cuando estiraba una mano para tocar un trozo de tela que le interesaba. Cuando se dio la vuelta, notó que Nel cambió de su forma infantil a su forma adulta. Aunque es un poco difícil, aún puedo hacer el diseño. Senjumaru comenzó a tomar la medida de Nel del adulto antes de asentir porque ya pensaba en el diseño. Por favor, hazlo entonces. Roja sonrió y Senjumaru le devolvió la sonrisa y dijo: «No es necesario que digas eso con un asunto tan pequeño, pero me sorprende un poco que hayas traído un hueco mundo. ¿Ves a Oyou, Shinigami y humanos como iguales?». Roja no dijo nada primero antes de notar de repente la expresión en el rostro de Senjumaru. Su boca se torció al captar lo que quería decir, pero fingió que no entendía con su expresión que decía: «No pude entender lo que quieres decir». Senjumaru no dijo nada pero le sonrió antes de proceder a hacer la ropa de Nel, pero de repente, sintieron que algo sucedía en la sociedad de almas. Roja, Senjumaru y los demás movieron directamente mientras miraban hacia abajo, cada uno usando sus propios medios para investigar lo sucedido. Después de un rato, Senjumaru sacudió la cabeza y dijo: «Son solo unos pocos intrusos. La sociedad de almas debería tener la capacidad de cuidar de ellos. Es algo trivial. Quizás este grupo no es tan simple». La expresión de Roja no reveló nada más que un misterio cuando de repente se dio la vuelta para caminar fuera del palacio y dijo: «Algo grande está a punto de suceder en la sociedad de almas». Senjumaru miró pensativamente la espalda de Roja. Capítulo 693. La bienvenida de un capitán. Fuera de la sociedad de almas. La guardia de afuera era realmente fuerte en comparación con el Ichigo anterior, pero el Ichigo actual, que entrenó con Urahara, lo derrotó fácilmente. El nombre del guardia es Hidam, quien, después de admitir su derrota, procedió a abrir la puerta para Ichigo y los demás. Pero de repente una espada blanca radiante tan rápida que no pudieron reaccionar. El paso de Hidam se detuvo cuando su sangre se derramó en el suelo. Yoruichi miró esto en shock. «De hecho, nos topamos con él, qué mala suerte». Ichigo y los demás se pusieron rígidos, mirando el gran abismo frente a ellos y sintieron que se les erizaba el pelo del miedo mientras sentían como si una serpiente los estuviera mirando. Ichigo y los demás de repente notaron algo más. Se dieron vuelta y miraron la pared detrás de ellos. El daño es bastante grave. Roja estaba sentada en lo alto de la pared mientras tocaba la puerta ahora rota y sacudía la cabeza mientras le decía a Hidam: «Hidam, no estás haciendo un buen trabajo defendiendo esta puerta». La expresión de Hidam cambió. Tenía aún más miedo que Ichigo y los demás cuando vio a Roja. Ciertamente sabe quién es Roja. Una vez fue gran jefe Kido, después de eso, fue el capitán de la 10ª división.
Una vez luchó contra 8 capitanes simultáneamente y salió victorioso, y ese mismo día, el Escuadrón Cero le extendió una invitación. Capitán Roja, ¿por qué estás? Nadie prestó atención al caído Hidamon mientras miraban a Roja, quien saltó y cayó frente a Jin, algo aturdido. Jin no esperaba que Roja estuviera aquí y no pudo evitar preguntarle con una expresión antinatural. No pensé que una cosa menor como esta alarmaría al Escuadrón Cero. Me pregunto por qué estás en la Sociedad de Almas. Creo que sabes exactamente por qué estoy aquí en tu corazón, ¿no? Roja entrecerró los ojos, haciendo que el corazón de Jin casi se detuviera. Quería exponer a Aizen, haciendo que Roja tratara con él. Pero pensándolo bien, Jin también estaba bajo el control de Kyoka Suigetsu, si tal vez no pudiera exponer a Aizen ahora, no puede dudar ahora, o de lo contrario todo por lo que trabajó sería en vano. ¿Estás loco? Ven aquí. Yoruichi casi arañó la cara de Ichigo cuando dijo enojada. Si él no te salvara la vida, estarías muerto, eres extremadamente afortunado y ahora quieres correr hacia adelante de nuevo. ¿De qué está hecho tu cerebro, Stones? No pienses en la amistad que tuviste con él en el mundo humano, incluso si tuvieras una, ¿no sabes quién es? Las palabras de Yoruichi finalmente hicieron que la sangre caliente de Ichigo se enfriara cuando preguntó con una voz apenas audible. ¿Qué debo hacer entonces? Ahora es simplemente imposible apresurarse. No aprobé que te apresuraras antes. Deberías planificar con anticipación. Además, Roja está en la Sociedad de Almas. Tiene una influencia tremenda aquí, todos los capitanes le darán la bienvenida y eso nos dará tiempo. Al escuchar estas palabras, Inoue y los demás quedaron extremadamente sorprendidos. No pensaron que Roja tuviera un estatus tan alto en la Sociedad de Almas. Todos los capitanes le darán la bienvenida. Ichigo tragó saliva y finalmente no pudo soportar preguntar. ¿Quién es exactamente ese tipo? Es una larga historia. En breve, solo necesitas saber que Byakuya y Reiji, los dos que conociste antes, están muy por debajo de él en estatus y poder. Yoruichi luego continuó. Si quisiera, solo una palabra suya sería suficiente para detener la ejecución de Rukia, pero es imposible para nosotros depender de él o pedirle que haga eso. Roja caminó cerca de la sala de reuniones del GOTEI 13 antes de entrar. Yamamoto y los demás estaban en una reunión con el primero solo al frente mientras los demás formaban filas a ambos lados. Y frente a los capitanes, Roja de repente caminó lentamente. La expresión de Aizen no cambió mucho, pero estaba extremadamente inquieto. Su Kyoka Suigetsu funcionó en todos excepto en Roja. Sin embargo, Aizen sabía que Roja era como él. Era alguien que quería estar por encima de los demás. Quería ser el rey de las almas, por lo que debe estar aquí por algo más para no exponerlo. Aparte de Aizen, los otros capitanes que vieron a Roja se pusieron rígidos un poco. Todavía recordaban el día en que sufrieron una vergonzosa derrota a manos de él. Soifon parecía amargada en ese momento, mientras Unohana miraba con su habitual expresión amable. ¿Puedo saber por qué está aquí el capitán Roja? Yamamoto abrió los ojos y le preguntó a Roja, quien tranquilamente se hacía a un lado. Los miembros del Zero Squad son ante todo capitanes. Por lo tanto, todos los capitanes tendrían que llamar capitán a Roja. El asunto de la ciudad de Karakura, fuiste demasiado lento para reaccionar, si no fuera por las personas especiales que viven allí, como Tesai y Urahara, y coincidentemente yo estaría allí, toda la ciudad habría sido destruida. Las cejas de Yamamoto se movieron cuando dijo solemnemente. Este asunto es realmente culpa del GOTEI 13. Sin embargo, Capitán Roja, acabo de escuchar un informe, ¿simplemente dejaste ir a los intrusos? Roja miró a Yamamoto y dijo a la ligera. No estoy obligado a ayudarte a proteger la Sociedad de Almas. Ese es tu trabajo. Solo vengo aquí para ver por qué movilizaste la protección tan fácilmente. Yamamoto bajó la cabeza y no pudo refutar las palabras de Roja. El capitán miró a Roja parada frente a ellos y regañándolos como un maestro regaña a un estudiante sospechosamente. No pueden vencerlo y su estatus es mucho más alto que el de ellos, ¿qué pueden hacer? Lo único que pueden hacer es escuchar y callarse. Shunsui se bajó el sombrero porque estaba a punto de tener dolor de cabeza, mientras que Byakuya simplemente cerró los ojos y Soifon sonrió al contrario de los otros capitanes.
En resumen, el asunto de la Sociedad de Almas no está bajo la jurisdicción del Escuadrón Cero. No intervendré casualmente. Tú mismo resuelves tus problemas. Roja dijo casualmente mientras se daba la vuelta y se iba. Todos los capitanes estaban deprimidos por la reprimenda, y Yamamoto solo pudo respirar profundamente para calmarse antes de levantar la sesión. Capítulo 694. Caos en la Sociedad de Almas. Yoruichi llevó a Ichigo y a los demás a Shiba Kukaku, quien puede ayudarlos a atravesar la Sociedad Barrera de Protección del Alma. Kukaku usará el cañón con el que lanzó el Zero Squad, que normalmente se usaba para lanzar fuegos artificiales. Desde que Isin desapareció en el mundo humano, el clan Shiba se debilitó lentamente y Kukaku no pudo seguir el ritmo y, al final, se mudó de la corte de las almas puras al Rukongai. Yoruichi era una buena amiga de Kukaku, y sin mucho esfuerzo, encontró a este último quien, incluso cuando estaba frente a Ichigo, no sabía que era su sobrino. Pero ella todavía estaba dispuesta a ayudar. En este momento, corte de almas puras, Kido Corps. Capitán Roja. Inamori, que estaba practicando Ado 90 como el oficial conocía al gran jefe Kido, vio a Roja y le sonrió con entusiasmo. No había nadie alrededor, pero Inamori todavía se sonrojó y vaciló tímidamente debido a su emoción. Solo han pasado 1 o 2 años. No hay necesidad de tanta emoción. Roja miró a Inamori y sonrió. Ella no creció más. Ella todavía era como una niña. Roja le dio unas palmaditas en la cabeza como de costumbre. Para la larga vida de un Shinigami, 1 o 2 años son principalmente 1 o 2 meses, por lo que, naturalmente, no es mucho tiempo. Inamori ya no actuó con limitaciones. Capitán Roja, por supuesto, estoy emocionado. ¿Estás aquí para visitarme? ¿Por qué no estaría emocionado? Escuchó que Roja llegó al Gotei 13, pero no sabía si la visitaría, lo que la deprimió un poco, pero ahora que él está aquí, estaba extremadamente feliz de verlo. Roja sonrió levemente y dijo, esta vez, me quedaré aquí por un tiempo, así que viviré contigo por ahora. ¿Eh? Se llevaron a Inamori y su pequeño rostro se convirtió en un tomate. Al ver a Inamori tan rojo, Roja no pudo evitar la sonrisa que se formó en sus labios cuando dijo, me refiero a vivir temporalmente en el edificio de Kido Corps. Inamori, que todavía estaba roja brillante y confundida por la primera frase, dijo, no, está bien, mi casa es bastante grande. Sin embargo, después de decir esto, de repente captó lo que estaba diciendo y pensó, ¿iba a invitarlo a vivir conmigo? De repente se sintió mareada por toda la sangre corriendo hacia su cabeza y casi pierde el equilibrio. Roja la miró extrañada. ¿Cómo tuvo tal pensamiento la pequeña niña que era tan inocente? Inamori estaba actualmente a punto de llorar de vergüenza y no sabía cómo explicarse en absoluto. Pueden suceder algunas cosas en los próximos días, incluso a los capitanes, por lo que hay que tener cuidado. Pero no necesitas preocuparte mucho ya que estoy aquí. Roja dijo tranquilamente tratando de cambiar de tema para ayudar a Inamori a superar su vergüenza. Cuando Inamori escuchó esto, se sorprendió y se preocupó mucho, pero después de que Roja la consoló, inmediatamente se relajó. A pesar de que era extremadamente fuerte en comparación con los demás y podía enfrentarse cara a cara con los capitanes, Inamori todavía tenía una fe ciega en Roja, de la misma manera que confiaba en Aizen en la historia original. Un día después, las campanas de alarma sonaron repentinamente en todo el Tribunal de las Almas Puras. Tanto los capitanes como los shinigamis comunes y corrientes levantaron la cabeza al escuchar la alarma. Los capitanes mostraron indiferentes mientras que los shinigami ordinarios estaban en shock. La corte de las almas puras fue invadida, esto no sucedió en muchos años, y la más reciente fue cuando Roja todavía era gran jefe Kido. Después de casi 2 décadas, la corte del alma pura fue invadida una vez más y los miembros del Gotei 13, que no pelearon durante mucho tiempo, se convirtieron en un desastre. Se enviaron varios equipos para hacer frente a los intrusos, lo que provocó un conflicto entre muchos equipos. Dentro del edificio del Kido Corps, Inamori estaba naturalmente alarmada, pero miró a Roja inmóvil y se calmó. Los miembros del Kido Corps no participaron y solo defendieron las puertas. Al mismo tiempo, Roja estaba usando sus sentidos para observar la corte de las almas puras y los movimientos de los Shinigami. Parece que si un enemigo formidable invadiera la sociedad de almas, el Gotei 13 caería en un momento.
Roja no abrió los ojos, pero aún así ridiculizó al actual Gotei 13 y su pereza en los últimos años. Si Aizen no hizo su movimiento y declaró la guerra a la Sociedad de Almas y, en cambio, Iwatch tomó medidas primero, la pérdida de la Sociedad de Almas habría sido incluso mayor de lo que fue en ese momento. La guerra de Aizen hizo que el Gotei 13 se preparara para la guerra y volviera a estar en pie. Tal como dijo Iwatch, los Gotei 13 actuales no son nada comparados con la primera generación, que eran solo un grupo de rufianes locos a los que solo les importaba pelear. Los sentidos de Inamori eran mejores que los de la mayoría y podía ver cuánto conflicto estaban teniendo los Gotei 13. Todo es un desorden. No saben cómo trabajar juntos. Inamori, en la historia original, era solo una vicecapitana, era de esperarse que fuera absorbida por el caos, pero ahora es la jefa del Gran Kido, puede examinar cuidadosamente todo mejor y con mayor claridad. Sabía que incluso si liderara el cuerpo de Kido ahora, las cosas no mejorarían, sino que se volverían más caóticas. Ella también recordó las palabras de Roja, él dijo que no tenía que participar y que ahora solo podía mirarlo en secreto. Roja es realmente sabia. La pequeña niña casi adoraba a Roja, el tiempo de pieza en la Sociedad de Almas hizo que la mayoría de los Shinigami se volvieran perezosos y descartaran el entrenamiento, lo que resultó en el caos actual. Una deslumbrante esfera de luz que caía del cielo se acercó gradualmente a algunos Shinigami en el suelo que miraban aturdidos. Auge. Esta era la bala de cañón, o más bien como Ichigo y los demás que fueron lanzados por el cañón a la corte de las almas puras. En ese momento, Aizen tomó un método muy drástico, más que en la historia, para desviar la atención de Roja de él. Llegó a muchos menos grande a la corte de las almas puras, liberó a prisioneros e hirió a Komamura Sajin mientras usaba a Kyoka Suigetsu para cubrir sus huellas. Por el momento, la Sociedad de Almas era un lugar donde nadie podía confiar en el otro. Fue un infierno. Capítulo 695. La duda de Inamori. Dentro del edificio Kido Corpse, Roja estaba cortando una manzana mientras miraba el caos en la corte de las almas puras antes de decir casualmente: ¿sientes la presión espiritual más fuerte? Sí. Inamori asintió. Si esa persona no liberara su presión espiritual, podría sentirla, pero ahora que se encontró con un oponente fuerte, pudo sentir su presión espiritual. Su nombre es Kurosaki Ichigo, puede que no lo creas, pero su padre es uno de los capitanes anteriores, Isshin Shiba. Roja sonrió y se llevó un trozo de manzana a la boca. ¿El hijo del capitán Isshin? Inamori se quedó desconcertada por un momento antes de decir: ¿no desapareció el capitán Isshin hace unos años? Roja asintió y dijo: sí, ahora tiene más de un hijo en el mundo humano. ... Inamori sintió que no podía hablar de esto por más tiempo, por lo que dijo directamente con las mejillas rojas: no es de extrañar que su presión espiritual sea tan fuerte, está casi al nivel de un primer oficial sentado, su oponente debería ser el tercer oficial sentado. La 11ª división. Aunque Inamori era una gran jefa de Kido y no conocía el poder de los Shinigami comunes, todavía estaba bien informada sobre los oficiales sentados. Sintiendo que la presión espiritual de Ichigo flaqueaba ligeramente, Inamori dijo: debería parar. Después de todo, él es humano. Incluso si no pasó la academia y probablemente fue enseñado por su padre, actualmente es muy bueno. No. Roja sacudió la cabeza y dijo: estás equivocado en eso. El ganador final será Ichigo. ¿En realidad? Inamori miró a Roja con sorpresa. Ella siempre creyó en las palabras de Roja, pero escuchar que un humano sería capaz de derrotar a un oficial de la 11ª división era difícil de creer. Sin embargo, casi al instante, pudo sentir a Ichigo revirtiendo la situación y derrotando a Ikkaku. El rostro de Inamori se llenó de incredulidad cuando las palabras de Roja se hicieron realidad. Ichigo realmente no ganó. Ella quedó atónita porque Ichigo no usó ninguna técnica para ganar. En cambio, dependió de su presión espiritual para detener a Ikkaku con fuerza. No subestimes a ese mocoso, aunque su control es complicado. Tiene la combinación de 4 poderes recorriendo su cuerpo. Una vez que alcance su potencial, ni siquiera un capitán podrá detenerlo. Roja, que conocía el complot, sonrió casualmente. Inamori se sorprendió aún más cuando preguntó: 4 poderes. Sí, Oyou, Shinigami, Kinki y humano. Roja suspiró.
Ichigo era realmente el protagonista de este mundo. Incluso si no llega al reino eterno, estaría muy cerca. Si Ichigo fuera quien obtuviera el Ogyoku, podría fusionar los 4 poderes. Alcanzaría el reino eterno, el poder del rey del alma, o incluso ambos. Al escuchar las palabras de Roja, Inamori se sorprendió aún más. No podía entender cómo Ichigo tenía 4. Puede adivinar al humano y al Shinigami, pero Dou y Kinki. Al final, dijo. Entonces, debido a que tenía una combinación de estos 4 poderes, su presión espiritual es muchas veces más fuerte que la de la mayoría de las personas, y eso es lo que lo ayudó a ganar. Roja le sonrió a Momo. La trama continuó de la misma manera hasta que Ichigo conoció a Renji. Como vicecapitán, Renji era muy fuerte y también aprendió Bankai, por lo que sus posibilidades de ganar son mayores que las de Ichigo. Está en el Palacio de la Penitencia. Sintiendo que la presión espiritual de Ichigo estalla nuevamente, Inamori supo directamente su ubicación antes de decir. Él conoció a Abarai. Inamori, Roja y Renji, junto con muchos otros, estaban todos en la misma clase en la Academia Shinigami. Por lo tanto, ella estaba muy familiarizada con la presión espiritual de Renji. Inamori vaciló un poco antes de preguntar. Capitán Roja, ¿quién cree que ganará esta vez? Inamori era actualmente como una niña pequeña jugando a las adivinanzas. ¿Quién crees? Creo que Renji ganará. Inamori dudó un poco antes de responder. Estaba familiarizada con el poder de Renji y, además, Ichigo fue herido por Ikaku. Pero todavía consideró las palabras de Roja sobre Ichigo, y por eso dudó. Estás equivocado otra vez. Roja sonrió levemente y una vez más, Ichigo ganó la pelea contra Renji y continuó los eventos de la trama original. La pérdida de Abarai en la pelea fue realmente inesperada. Aunque Inamori creyó en las palabras de Roja, todavía estaba sorprendida por la derrota de Renji. Pero tan pronto como dijo eso, su mano se tapó la boca mientras miraba preocupada a Roja. Roja la miró y le dio unas palmaditas en la cabeza antes de decir, no necesitas preocuparte por eso. ... Inamori dudó un poco antes de decir, Capitán Roja, dijo que la orden de Central 46 de ejecutar a Rukia no es lo que parece ser. Si fuera la Inamori de la historia original, no diría tal cosa, pero ahora es la gran jefa Kido y tenía a Roja con ella, por lo que su visión y previsión eran naturalmente diferentes. Capítulo 696. Aún más caos. Al escuchar la pregunta de Inamori, Roja sonrió. Finalmente notaste el problema, pequeño Shiro. Roja se dio la vuelta mientras sus ojos miraban profundamente a Inamori y decía. ¿Qué pasa si te digo que todos en Central 46 están muertos? Esto, ¿cómo es posible? El rostro de Inamori se llenó de incredulidad mientras inconscientemente quería refutar, pero al ver los ojos de Roja, dudó. Todo es posible. ¿Por qué crees que vine aquí? Roja se encogió de hombros y dijo, el Gotei 13 es ridículo. Todavía no han podido descubrir lo que pasó y simplemente están dando vueltas en círculos. ... Si alguien más estuviera aquí además de Inamori y escuchara las palabras de Roja, lo descartaría directamente como una tontería, pero Momo le creyó a Roja. Dudó un poco antes de decir, bueno, ¿debería? No. Roja hizo un gesto con la mano y dijo, ya pasó, aunque vayas y lo digas, quieres poder salvar la Central 46. Que ellos mismos se enteren. Si cada pequeño asunto requiere el Escuadrón 0, entonces ¿de qué sirve el Gotei 13? Inamori no refutó la decisión de Roja. Después de todo, ella era muy inteligente. Roja asintió y luego inclinó la cabeza con una sonrisa traviesa. Puso una mano sobre el hombro de Inamori y amasó. TSK, eres el gran jefe Kido, debes prestar atención a tu imagen. Si alguien te ve así, tu reputación desaparecerá. Roja dijo con una sonrisa. Inamori hizo un jeje y sonrió como un niño y dijo. ¿Cómo es posible? Incluso si me ven, lo entenderán, después de todo, eres mi predecesor y un miembro del Escuadrón 0. Roja la dejó ir impotente. Por la noche, la corte de las almas puras quedó conmocionada por la noticia de la muerte de Aizen, que escenificó usando su Kyoka Suigetsu. Inamori se sorprendió al escuchar que Aizen había muerto. No estaba devastada como en la historia original, pero la muerte de un capitán era un asunto serio.
ella directamente hizo un gesto a su subordinado para que regresara antes de regresar a su habitación y le preguntó a Roja. Capitán Roja, Aizen murió, ¿es la misma persona que mató a los 46 centrales? Sí y no. Roja sonrió mientras se estiraba antes de decir. ¿Me estás culpando por mirar así y no detener el caos? Inamori se mordió los labios y caminó hacia Roja y susurró. No, Capitán Roja, debes tener tus razones. Roja se rió, luego se tocó la cabecita y dijo. De hecho, esta vez nadie murió, el que mató a todos en el centro 46 es el mismo Aizen. Auge. La declaración de Roja hizo que la mente de Inamori se quedara en blanco por un segundo. Aunque no estaba tan apegada a Aizen como en la historia original, Aizen seguía siendo amable y amado por docenas de Shinigami. Incluso Inamori encontró agradable su personalidad. Sin embargo, al enterarse de que había matado a todos en Central 46, su rostro cambió mucho. ¿Cómo es eso posible? Aizen. No es imposible, su camuflaje era bueno. Era un buen actor. ¿Y no te parece extraño que nadie supiera sobre Central 46 hasta ahora? Es por el Zanpakuto de Aizen, Kyoka Suigetsu, que es hipnosis completa. Roja no expuso todo sobre Aizen, pero aún así le contó a Inamori lo suficiente sobre él. Aunque no podía creerlo, su instinto creía cada palabra que decía Roja. Por eso, cuando volvió a mirar todo lo sucedido, encontró algo extraño. No te preocupes, aunque Aizen es el que está detrás de todo, no hay nadie que haya sufrido todavía por este evento. Esperemos y veremos. Roja pellizcó la mejilla de Inamori antes de decir. ¿Qué tal si me sirves una taza de té, pequeño Shiro? ¿O está bien? Inamori todavía estaba sorprendida, pero inconscientemente respondió. Su subconsciente quería informar lo que encontró, pero respiró hondo y no cuestionó a Roja. Pero después del drama de la muerte de Aizen y el desastre que trajo, Ichigo y los demás finalmente se encontraron con los capitanes. Debido a las palabras de Roja hace unos días, Inamori prestó atención a Ichigo, y cuando conoció a Zaraki, ella no pudo evitar decir. Se topó inesperadamente con Kenpachi. Vamos, ¿qué tal si adivinas quién ganaría de nuevo? Roja se sentó a su lado y estiró su mano antes de agitarla, causando algunas ondas en el aire, y de repente Inamori se encontró mirando la pelea de Ichigo y Zaraki. Inamori estaba un poco sorprendida por esto, pero sabía que alrededor de Roja, esto era algo normal. Aunque podría ganarle a un vicecapitán, no debería poder derrotar al capitán Zaraki. A Inamori no le agradaba mucho Zaraki porque siempre parecía loco, pero sabía que era fuerte y es casi imposible para Ichigo derrotarlo. Roja volvió a sonreír y dijo, a veces, la fuerza no lo es todo en una pelea. Cierta aura también puede superar ese poder. ¿Aura? Inamori miró a Roja con extrañeza. Al ver que Roja no quería dar más detalles, murmuró de nuevo antes de observar la pelea con atención. La batalla entre Ichigo y Zaraki puede considerarse como la pelea más llamativa entre los Shinigami y los intrusos desde que ingresaron a la corte de las almas puras. Muchos Shinigami pudieron ver la presión espiritual de Zaraki corriendo hacia el cielo mientras avanzaba la pelea. Sin embargo, al principio, la presión espiritual de Ichigo fue completamente cubierta por la de Zaraki, pero a lo largo de la pelea, la presión espiritual de Ichigo siguió estallando repetidamente, y finalmente, fue suficiente para sacudir incluso a Zaraki. La colisión de la presión espiritual entre estos dos sorprendió a muchos capitanes. Al final, la presión espiritual de Zaraki e Ichigo estaba aproximadamente al mismo nivel, y nadie sabía ese resultado. Pero sentada junto a Roja, Inamori claramente pensó que era un empate después de ver la pelea, o que Ichigo podría ganar por poco. Los sellos autoimpuestos de Zaraki hicieron posible que Ichigo ganara. De lo contrario, incluso si el poder de Ichigo se hubiera duplicado, no habría ganado. Roja comentó a la ligera. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.